última vez que estuve contigo fue en Úbeda. Ujú. Antes de nada, ¿qué tal la experiencia del festival? Pues estuvo estupendo, porque para mí fue la primera experiencia así como autor en un festival pequeñito, aquí en España, y lo encontré súper familiar, súper cercano. Me sorprendió mucho la afluencia de público. O sea, quizá había gente que pasara simplemente a ojear, pero también había mucha gente que se había desplazado desde Madrid, desde muchas partes, ¿no? Y otra sorpresa que tuve es conoceros a vosotros, ¿no? Los divulgadores de contenido de cómic, que en mi época, en mi primera etapa de hacer TVOs, esto no existía. Ha cambiado, yo me imagino que el tema de los divulgadores cambia un poco las reglas en el sentido de que es más fácil llegar a un público que antes no se llegaba, eh, porque en el fondo lo que hacemos muchas veces es dar nuestro pálpito. O sea, yo cuando hablo de una obra, me guste, no me guste, tal, llega gente que antes a lo mejor pues, no llegaba. La gente, la única manera de saberlo era o ver cuáles eran las novedades o ir a la tienda, ¿no? Exacto. Sí, sí. Eh, es un mundo diferente. Sí que es cierto que es un mundo un poco diferente ahora. Pero Sí, bueno, es distinto. yo creo que intentamos ayudar todo lo posible y aún así creo que no siempre acertamos. Así que eh, Bueno, pero eso ocurre como en cualquier cosa que hagas, ¿no? O sea, en la vida a veces se acierta, a veces no, pero la voluntad, la buena voluntad siempre se sí, está es, por es ahí. lo, es lo importante y sobre todo el amor al mundillo, que yo creo que es la parte fundamental. Porque esto es Exacto. una cosa que suelo hablar con casi todos los autores. Al final, Ujú. dibujar cómics tiene casi todo de vocacional. O sea, si te quieres hacer rico no es el sitio. eh, No, 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 no. no es un euro un millón tampoco. Eh, entiendo que como todos, o sea, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue ese momento en el que dijiste, los cómics me calan todo? Pues mira, siempre había sido un hobby, ¿no? Desde pequeñito había dibujado obsesivamente, además, y hacer TVO siempre desde pequeñito. Recuerdo que les vendía por 2 pesetas, cuando existía la peseta, mis primeros cómics hechos a mano, versión única, a las amigas de mi madre, ¿no? Y pues mira, me ganaba dinerillo pues a 2 pesetas, que en aquella época las chucherías te daba para algo, ¿no? Todavía. Y profesionalmente, cuando estuve en el instituto me ofrecieron el hecho de poder estudiar, pero siempre lo vi como un hobby. Incluso hoy en día lo considero un hobby, ¿no? Porque aunque sea parte de mi profesión, si no la disfrutas, creo que no tiene sentido ninguno. Y pues simplemente a los 19 o por ahí me apunté a una academia en mi ciudad, en Sabadell, y a partir de ahí yo dejé de estudiar y trabajaba en un mercado de fruta, cargando y descargando fruta. Y empecé a dibujar y me salieron los primeros trabajos. Y dije, hostia, en 4 horas gano más dinero que en una semana cargando y descargando fruta. Y dije, pues esto es lo mío, o sea, está claro. O me deslomo o dibujo, que es lo que me gusta. Y así decidí dedicarme a esto de los TVOs, profesionalmente, vaya. A día de hoy no sé, si sería más fructífero que cargar y descargar fruta. En Pero TVOs no. Está siempre el tema de que te preguntas, ¿se puede ganar la vida aquí en España con TVOs? No. ¿Te puedes ganar la vida dibujando? O sea, en lo que es la disciplina del dibujo, sí. Si diversificas, es posible. Pero debes tocar muchos palos, publicidad, clases, muchas cosas. ujú. La verdad es que, y esto lo hablaba con Mateo Guerrero en Úbeda, es, es tan importante al final fomentarlo y que se empiece a dignificar realmente lo que hacéis, o Hmm. sea, lo que hacemos, porque al final el dibujar, la parte artística, o sea, todas estas variantes artísticas muchas veces parece que, pues de nuevo, o sea, tienen tanto de vocacional que parece que se hacen por gusto. Y es una extraña manía la de comer todos los días. Sí, y pagar impuestos, que en este país se pagan unos cuantos. Sí, la gente luego no se da cuenta, ¿eh? Y el gran mal que ha hecho, sobre todo, esa frase de a ti que te gusta esto, podías hacerme, o a ti Sí, que sí, daña. sí. Hay una frase que corre por redes sociales, que es, bueno, un concepto, que es cuando te viene un cliente que te dice, hostia, esto me lo harías gratis y tal, explicarle todo esto de por qué se debe cobrar. Yo lo encuentro una equivocación. O sea, si hay alguien que no entiende que por
por el trabajo que haces, que te ha llevado tu tiempo, que bueno, ya sabemos todo lo que conlleva, ¿no? Si a esa persona se la tienes que explicar, es que no es el cliente. Con lo Sí, cual, esa persona de base no lo va a querer entender. O sea, exacto, él con ha lo querido cual, entender ya lo que está entendiendo. O sea que. exacto. No hay que explicarle nada. O sea, el concepto de explicarle a un muro lo que no quiere entender me Mm. parece un error. Y eso, Eon. Sí, Eon. Es. eh, la verdad es que he tenido la oportunidad de leerlo. O sea, he aprovechado esta semana desde Úbeda para poder leerlo. A mí personalmente me gusta la obra. Eh, Creo que hay mucha gente que tiene que empezar a entender que es una obra introductoria. Estáis presentando el tablero de juego exacto. y que, Tú claro, lo definías bien en la entrevista con Josep. Es un piloto, como es, una serie es un para mí, piloto. para mí es muy piloto. O sea, es muy piloto, muy episódico, porque tengo muy el concepto de un episodio de televisión, de una serie, y tengo la sensación, sobre todo, de que tengo delante un camino que puede ser muy grande en cuanto en tanto os permitamos seguir por él. Exacto. Esa es la apuesta que hemos hecho tanto Josep como Raúl de Maldragón y yo mismo. Mm. A ver hasta dónde podemos llegar y hasta dónde el lector nos deja profundizar en la historia. Mm. Creo que os perjudica el tamaño del número de páginas del primer volumen, porque con algo más seguramente hay gente que se habría hecho una idea más global, pero es que al final es la realidad del formato europeo. O sea, he visto este problema, le he visto multitud de veces en los últimos 2 años con algunos europeos en donde se publica el número uno y la gente queda como descafeinada de decir, vale, pero es que me deja a medias, es que no, es que es lo que es un número uno introductorio. Claro. Es que parece que el álbum europeo te deba contar ya hasta el tamaño de calzoncillos que usa el protagonista. Pero, pero es así. En realidad, Eon es eso, es un... ¿Te gusta el mundo? Venga, pues empecemos. Mm. Hicisteis un crowdfunding que funcionó muy ágil porque casi en el primer día y medio ya le teníais resuelto y luego ha ido creciendo, o sea, ha estado bastante bien. Eh, pero claro, ahora es un cambio el pegarte con la gente cara a cara cuando vais a los salones. Me imagino que en cierta manera el crowdfunding es frío, porque sí, ves que la gente tiene respuesta, pero no tienes personas delante. ¿Qué Claro. tal ese feedback? Tanto en Úbeda como en Madrid, como me parece que habéis estado en algún sitio antes de Úbeda, en algún. Sí, estuvimos en pequeñas poblaciones donde yo había vivido o vivo. A Ujú. ver, el crowdfunding es anónimo, básicamente. Aparte, al ser el primero, como que la gente solo se hace una idea por encima de la pequeña premisa y las 10 primeras páginas les puede gustar o no. Pero todo es muy positivo, ¿no? Luego te enfrentas a quien se lo ha leído realmente y viene con este planteamiento de, hostia, es que en general todo ha sido positivo, ¿eh? La gente me ha dicho, pues hostia, es como aquellas revistas PAL, es una introducción de la historia, me deja con ganas de más. Mm. Bueno, si te quedas con ganas, ya está bien. Ahora, si te falta más y encima no te deja con ganas, que a alguien le pasará, Yo, evidentemente. yo creo que todo el mundo tiene ganas. O sea, porque al final, vaqueros, espadas, tema mitológico, no tiene fisuras este plan, ¿vale? O sea, es una cosa que como Ah, digo yo, es el sueño de cualquier crío que leyera claro. revistas pulp o sea, Aparte con Josep lo hablamos en este viaje a Madrid, que tuvimos ocasión para hablar sobre segundos o terceros números, y no desvelaré mucho, pero claro, Eon es inmortal, lo podemos llevar muy atrás en la historia y ujú, podemos coger capítulos que no ha salido como idea, ¿eh? No quiero decir que salga, pero Eon en la Bastilla, por ejemplo, la Revolución Francesa, Eon en las Cruzadas, mm. o sea, podemos llegar Sí, a una llegar a cosa ese que comenté con Josep es eso, que vosotros habéis planteado eso, pues ese tablero de juego, y sí que es cierto de que salvando una página, que curiosamente elegí muy bien a la hora de hacer el crowdfunding, porque tenía toda la pinta de ser el leitmotiv en donde se contaba por encima todo de dónde viene y a dónde va, es mía. Aparte de eso, creo que, claro, hay mucho que resolver y eso siempre en todos estos tipos de historias se resuelven
jugando con el adelante y atrás, que es la manera Exacto. más lógica de trabajar, ¿no? En la historia. Sí, Tenéis sí, es mucho así. recorrido en ambas direcciones para poder contar cosas. Exacto. La inmortalidad, un personaje inmortal, temporal, por así decirlo, sí que tiene un origen concreto, porque Eon no apareció con los Homo de Neandertal, ¿no? Pero sí que tiene algún origen concreto, pero a partir de ahí podemos jugar cualquier época de la historia. Ujú. Y eso, claro, os da mucho campo abierto. No sé bueno, sí sé que después de este álbum uno, porque he visto tus publicaciones, estás todo lanzado en el álbum 2. O sea, es Uh-huh. más, he visto ya una página y Hay es más, esa hay más. cosa que te crea el interés ya. O sea, ya nos has Sí, sí. cebado. Ya estamos ahí preparaditos para decir esto huele bien, esto lo queremos ya. Y porque me cortan desde la editorial y Josep también, ¿eh? Si no, yo estaría enseñando páginas. Pero claro, Sí, no se es, puede, no se puede. es lógico, ¿no? Pero claro, ahora viene la presión del número 2, que el número 2 suele ser una presión más que el uno, porque al final en el uno, pues sí, es un tomo introductorio, pero aquí hay que resolver, es un tomo en donde a la gente ya tienes que dar la conclusión de que lo que has comprado lo confirmamos, está bien. Uh-huh. ¿Qué tal sienta esa presión? Pues ya te digo, como me tomo la profesión como un hobby todavía, pues no, realmente no la tengo, esa presión. O sea, me lo paso bien dibujando. Creo que se nota en mi grafismo, por ejemplo, porque más allá de, no sé, de dibujar lo que me apetece, no me como mucho la cabeza cuando me como con la composición, la narrativa, todo esto, ¿no? Pero no soy muy relamido, ni muy meticuloso, ni nada. Entonces, me lo paso bien y no tengo esa presión del número 2. Sí, Eh, una de las partes yo creo más difícil de un dibujante es saber cuándo parar, ¿no? O sea, porque ahí está generalmente el problema, ¿no? Y, por ejemplo, en tu composición sí que noto de lo que has buscado en todo momento es ser muy fluido, o sea, que todo sea muy orgánico. sí, Parece que como que vamos acompañándote en un tren a alta velocidad y nosotros vamos subidos a él. Entonces nos vas llevando y creo que eso influye mucho en cómo has afrontado el dibujo. sí, sí, sí. Ya te digo, es así, me preocupa mucho, sobre todo que la narrativa, más que la preciosidad del dibujo, la narrativa, que tú la leas y digas, hostia, esto es eso, como un tren sin frenos, ¿no? Por así decirlo. Ujú, Y ayuda mucho el guión de Josep Sal, por ejemplo, Sal Donaire, que nos comentaba hace poco que agradecía incluso que habían páginas con poco diálogo. Sí que para el lector que quiere leer mucho, quizá eso sea un hándicap, pero a veces ayuda a la narrativa, sobre todo desde escenas de acción. ujú. Y bueno, Eon se ha dado así, ¿no? Al menos este primer número. Ujú. Sí que, pero depende mucho aquí del dibujante. O sea, yo, por ejemplo, sí que lo veo que ese era tu objetivo desde el principio. Se ve muy estudiado la mecánica de las páginas, la Sí, estructuración de las propias páginas y no tienes una base en la que digas, yo quiero hacer una estructura de páginas cerrada. No. O sea, no, vas adaptando todo al camino y notas cómo incluso vas fluyendo alrededor de lo que estás contando, buscando que sea lo más ágil posible. Que seguramente exacto. es lo mejor que se le puede decir a un dibujante, aunque mucha gente no lo entienda. Sí, 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 sí. Es así. Me he encontrado con páginas que tenía un planteamiento cerrado de viñetas. No solo jugar con viñetas muy europeas, clásicas, las intento romper, si te has fijado en algunas de las Ujú, ilustraciones, incluso juego con un diseño gráfico, no solo lo pongo en viñeta, ¿no? O le quito el marco de la viñeta, o sea, intento que sea una experiencia visual, al menos es la parte que me toca, ¿no? Que sea una ujú. experiencia visual. Te gustará más o te gustará menos mi estilo, pero que digas, hostia, este tío se preocupa por cómo nos narra las cosas. Sí, que al final es lo más esencial, aunque la gente no lo note, porque la Mm, parte esencial en una obra es que el dibujo es una herramienta más para lo que quieres contar. O exacto. sea, yo siempre digo que nos perjudica mucho en el medio a veces esos memolo,
en el que dices, estoy más preocupado en decir, has visto qué bueno soy como dibujante, en quiero contarte esto. Sí, sí, es así. Yo conozco mis limitaciones, como dibujante y siempre se puede mejorar. Yo creo que el segundo número está más pulido que el primero aún, o estará más pulido, pero lo principal es que leas un TVO, lo entiendas y lo disfrutes. Y si te puede ofrecer una composición diferente a la que estás acostumbrado, pues mucho mejor. Ujú. Sí, pero de todas maneras es dura la modestia en ocasiones, pero tu dibujo no es que sea... cuando hablas, te oigo repetir lo de, no, es que yo, o sea, mis limitaciones, es un dibujo que no busco ser preciosista, sino intento ser fluido y tal. El dibujo está muy bien. O sea, Se yo sé agradece. que es duro que te lo diga, o sea, que venga alguien y te lo diga y tengas que poner la cara del cuadro, pero el dibujo funciona bastante bien. O sea, funciona muy bien, queda muy bonito. Seguramente esa sensación de desdibujado, esa fluidez a la hora de hacer los trazos, le dan una calidez que es diferente a otras obras. Yo creo que funciona, o sea, lo que estás contando funciona perfectamente y el dibujo ahora mismo no imagino otro dentro Ajá. de la obra, ¿no? Y eso pues, es importante, ¿no? Eh, claro, al final esto es el principio de un camino. Yo he hablado con Josep y Josep, por él hacíais una obra de 60 tomos, te quiero decir, él está muy crecido. Pero el tema de todo esto es cómo ves a largo recorrido. Porque claro, tiene mucho camino, pero entiendo que para un dibujante muchas veces eso también es una limitación, el encontrarse en algún momento cerrado a estar mucho tiempo en una obra. Sí, pero lo iremos viendo, sobre todo con la respuesta del lector, ¿no? Ujú. E.ON realmente al final son 48 páginas que, como tú decías, puede ir en detrimento de la historia, depende de lo que contemos, pero son bastante ágiles de hacer, ¿no? Por ejemplo, mi primera novela gráfica, que se llama Penélope, son 180 páginas. Ahí sí que acabé un poco cansadito de la historia, y mira que era una historia que incluso hablaba de mi propia experiencia, ¿no? Personal, pero claro, si tuviera que hacer un neón de 180 páginas cada vez y se convirtiera en una serie, quizás sí acabaría cansado. Pero 48 páginas realmente Ujú. para mí no suponen un problema. Y mi idea, si pudiera ser, es que como producción sacar 2 neons al año. Otra cosa Ujú. es que el crowdfunding pudiera Sí, salir. lo pueda soportar. Mm. Exacto, pueda soportar. Pero como producción, sacar 2 neons al año, que serían 86 páginas, no me parece una barbaridad. Ujú. El salto de tu primera obra a la actualidad es de bastante tiempo. Sí. Aparte de nosotros, los tíos estos raros que hablamos por internet, ¿qué más cosas encuentras que han cambiado en el medio? Porque al final todo esto evoluciona. Sí, evidentemente. Mira, pues por ejemplo, para buscar documentación, yo cuando empecé te tenías que ir al Previews y a veces yo me pedí un Moebius que era la hostia, cosas inéditas, no me fijé bien en los datos del encargo y me llegó un Moebius así de pequeñito. Vamos, hoy en día la formación de los dibujantes, las técnicas a utilizar, la digitalización del medio, todo ha cambiado una barbaridad, todo. Yo, Ujú. por ejemplo, sigo trabajando en tradicional, en papel, lo que pasa es que el color no. Pero estamos hablando y tengo delante la pantalla de Cintiq, ¿no? La Cintiq. Esto en mi época era ciencia ficción, o sea, no existía para nada. Mm. No salías del papel. Sí, de todas maneras, yo creo que ha habido tanta evolución, sobre todo en cómo se siente uno delante de lo que es la tableta digitalizadora. Yo llevaba muy mal, es una parte que siempre llevo muy mal, en las tabletas que no tenían pantalla, que no veías. Sí, eh, hasta cuando hace tú poco pul- trabajaba en una de cuando ellas. pulsabas, era muy plástica. Esa sensación de el plástico rozando contra el plástico, para mí Sí, era bastante duro emocionalmente hablando. O sea, esa sensación de... En cambio, cuando a día de hoy trabajas contra la pantalla, ya sea un iPad, sea una Cintiq o cualquiera de los formatos, la sensación que tienes ya es mucho más cercana cuando trabajas en físico. Y eso se agradece. Con la gran ventaja del señor que inventó el deshacer,
que es una Control. cosa que es genial. Sí, sí, tremendo. Aún así sigo prefiriendo el papel, ¿eh? El arte Ujú. analógico. Si por mí fuera, hasta pintaría las páginas de E.ON a mano, Lo que pasa es pero que en el es tema de pintura, inviable. sí que, o sea, en el color, sí que existe una diferencia de tiempos que es Es enorme. inviable, es inviable. Aún así, sé que has entrevistado o has hecho reseñas de Ricard Efa, por ejemplo, colega de Ujú. Sabadell. Él pinta muchas de sus obras, las ha pintado en pastel, que me parece una locura, pero bueno, Sí, eh, sí, sí. en acrílico o en A mí, diferentes no técnicas. sé, ves obras de Miguel Ángel Soprado, Por ves los ejemplo, originales y dices, esto es una locura. O es sea, una a día de hoy es una locura, sobre todo porque eres consciente de la realidad de la repercusión económica que tiene eso. Que esto es exacto. una cosa que hablaba hace poco con alguien, el de lo verdaderamente difícil que es a día de hoy trabajar en correspondencia al precio que te dan. En cualquier otro trabajo en el que sea, si a ti te dices, me van a pagar 10, yo hago un trabajo de 10. Ujú. En el tema gráfico o en el tema de una historia, no puedes hacer eso porque tienes esa parte vocacional. Tú no te sentirías satisfecho muchas veces con un trabajo de 10, porque además es tu marca. Tú tienes que hacer el trabajo que a ti te gusta y sentirte mal porque te van a pagar 10. Y eso Exacto. es un problema que, por ejemplo, no tienen otros sectores. Sí, sí, es así. Pero incluso trabajando para, bueno, otros países y demás, creo que no está pagado el trabajo de Ujú. esta profesión. Las horas que inviertes, ya no las que inviertes, las que has invertido en tu vida para llegar al nivel que tienes hoy en día, Sí, el eso know-how es jamás esencial. estará pagado. Ujú. Sí, Jamás. porque, claro, valoramos siempre el tiempo desarrollado, pero no valoramos el camino para poder realizarlo en el Exacto. tiempo que está Exacto. marcado. O sea, la Sí, sí. verdad es que es una pena que, sobre todo en España, aún, o sea, no se tenga una industria así de sólida. A todo el mundo, a partir de ahora, Josep se escapó, pero ya le taladraré. Siempre Vale. les hago una pregunta que es a pequeña escala, o sea, sin pensar a grande o tal, ¿qué, qué, qué pequeña cosa pensarías que mejoraría a día de hoy la industria del cómic en España? A pequeña escala, ¿eh? O sea, a nivel Sí, nacional. porque todo el mundo siempre cuando hablamos, y sobre todo cuando ha pasado todo el tema del libro blanco y todo el mundo habla de controversias, de sí o no, yo siempre digo que es fácil decir lo que no está bien, Ujú, pero el dar una pequeña idea, y mi objetivo con esto es en algún momento juntarlas todas, ujú. el dar una pequeña idea de qué harías para mejorar. O sea, pero a pequeña escala, no hace falta que sean grandes escalas. Puede ser a pequeña, puede ser a grande, puede ser lo que tenga. Sé que es una pregunta complicada, ¿eh? Quizá no vaya por donde tú me preguntas, pero creo que la desunión entre los propios artistas, la, la- cada uno va por su lado, y sí que hay algún sindicato o pero tampoco creo que sea muy útil desde el desconocimiento, ¿eh? Pero quiero decir, nos rasgamos las vestiduras, por ejemplo, y me acuerdo con el premio del salón Ujú. al editor tal, porque no era autor, y escribimos todos mogollón de post diciendo que esto es una vergüenza y tal, pero no nos rasgamos las vestiduras, por ejemplo, con los salarios, con lo que está pagando ahora mismo una editorial. Yo recuerdo una vez que presentamos un TVO, Póker de Ases, con Enrique Sánchez Apulí, donde yo era el dibujante. No diré la editorial, pero estaba aprobado y tuve que decir que no al proyecto, estando aprobado, porque es que Enrique iba a cobrar 800 euros. O sea, y no era una editorial de las pequeñas, ¿eh? Ujú. Pero frente a todo ese margen de beneficio mínimo, o sea, no nos unimos como autores. No hay Mm. una sociedad, no hay una unión como autores. Yo creo que si nos uniéramos más, podríamos conseguir más cosas como mayor difusión. Por ejemplo, Ujú. anuncios en la tele. Es una cosa que se me ocurriría. Pues que el Estado subvencionara anuncios en la tele. Si todo lo que sale en la tele, aunque la gente joven hoy ya no consume tele, pero Ujú. todo lo que salga en medios de comunicación tiene más repercusión. Y Sí, el TVO, yo siempre pongo un ejemplo que es una cosa que difiere. En una temporada que estuve viviendo en París, sí, tú ibas en el metro
y yo veía cómo había anuncios en el metro del nuevo cómic de Trolls de Troy o de Black Lanzou, Shark, o Black de, Shark, incluso. y tú decías, Dios mío, o sea, qué cambio, o sea, lo están poniendo a la altura del cine. Claro. Pero es que ahí hay un cambio cultural acerca de cómo se ven los Y tebeos. un trabajo de muchos años. O Sí, sea, exacto. hubo alguien que en su momento decidió que con todos unidos decidían hacer un trabajo a 20 años vista y se empezaron a recoger frutos tiempo después. O sea, no Exacto. puedes querer recoger sin antes haber sembrado y sin mucho tiempo de trabajo. Es así. Pero para eso se necesita una unión, ya sea de editores, ya sea de Ujú. impresores, ya sea de los propios autores. Incluso recuerdo en Angulem un año que los autores les bajaron tanto la pasta que se unificaron, se reunieron y dijeron, pues aquí se va a acabar el... No sé si les ha servido de algo, porque creo que están bajando los precios en Sí. Francia incluso. Pero bueno, hubo unión también entre ellos. Ujú. Aquí me parece que no. Es difícil. No, Ya es sabes cómo funciona. complicado, es complicado. Eh, claro, al final uno es muchas veces lo que lee. No sé si te tuviera que decir qué obras son las que te han marcado como autor, qué cosillas son esas que te han influido. Pues lo tengo clarísimo. Mira, yo cuando era jovencito, antes de entrar en la escuela de arte en la que estudié, era consumidor de Marvel, DC y MASH, cómic americano, básicamente. Una vez entré en la escuela, descubrí el cómic nacional y el franco-belga. Y la obra que me cambió por completo, que incluso la copié, generé proyectos con ese estilo para hacer ese cambio de chip gráfico, fue Peter Pan de Régis Loisel. De hecho, Régis Loisel es uno de mis referentes máximos en esta vida. Luego, gente que me ha enseñado cosas, el otro día lo comentaba con Josep, Carlos Pacheco, en su momento, cuando llegó, aterrizó en los USA, Carlos Pacheco me enseñó a dar profundidad, a jugar con el primer plano súper cerca, el plano más alejado. O Mike Mignola. A componer, Mike Mignola me parece un maestro. Con su simplicidad, con su tan difícil de generar, pero me parece un maestro. Simple no es sencillo, es una cosa que No, la gente no entiende. exacto. Y luego ya mi tótem de los tótems es Moebius, aparte Ujú, de Regis Russell, ¿eh? ujú, Pero a eso ya es difícil aspirar. Ese hombre es el Leonardo da Vinci de los cómics para mí. ujú. Sí, porque al final es eso. Y a día de hoy sigues leyendo cómics. Sí, cada vez menos, ¿eh? Cada vez, desde que era muy, 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 muy lector y a la que me puse a trabajar en esto, empecé a leer menos. Pues sí, sigo Suele leyendo. pasar más de lo que pensamos, ¿eh? Porque al final Sí, el conseguir tiempo para adecuarlo, para dibujar y para leer, no suele ser una buena combinación. sí. Bueno, yo creo que es necesario, ¿eh? Porque si no sigues leyendo, pues te quedas atrás en muchas cosas. Pero sí, intento, cada vez que puedo, intento leer algo. Ujú. Pues sí, ya te digo. Sobre On, eh, a partir de ahora, entonces, ¿cuál es el camino? Me imagino que tendréis muchos más sitios próximamente para ir presentando. Llegará un momento en donde os irán llamando. Sabes que eso, por ejemplo, te va a minar el tiempo de dibujo porque es una de las cosas que suelen pasar a todos los autores. El dibujar y ir a presentaciones suelen alargar. O Sí, sea, aparte tengo otros proyectos con Maldragón. Por ejemplo, ahora estamos finaliza hoy el libro de Gigantes, es un libro ilustrado ujú, y que os recomiendo que os lo pilléis porque va a ser muy chulo. Y es un libro de 200 páginas y claro, eso me va a llevar un tiempo. El verano directamente lo voy a dedicar a ese libro. Aparte de eso, hay más proyectos por medio. De hecho, de mi viaje, he estado 2 semanas fuera y he quedado con un guionista, que no es Josep, me estoy haciendo los cuernos, pero ya tengo la escaleta de otro proyecto, Migraciones, que habrá que buscarle casa. Pero no, no me preocupa. Realmente me sorprende mucho, y entiendo que cada dibujante es un mundo, ¿no? Pero me sorprende mucho lo rápido que puedo llegar a ser concebiendo la página. ujú. O sea, no soy un tío que se tire una semana con una página.
De hecho, a veces hay días que me hago a lápiz solo, ¿eh? Me hago 3 páginas en un día. Ujú. O sea, no hay Es una problema. parte, a ver, hay autores que tienen diferentes ritmos porque tiene que ver Claro. un poco también con la concepción y la manera de dibujo. Por eso hay también diferentes mercados donde cada uno se adapta mejor. Ujú. Eh, pero bueno, ahí está el mundillo. Antes lo hablábamos y es una de las razones. A día de hoy, por ejemplo, el uso del digital es una de las razones en el mundo moderno. La capacidad de, hoy estoy en Madrid y quiero dibujar, pues bueno, voy en tren y voy dibujando. Estoy en el hotel, voy dibujando. Me voy a tal sitio, voy dibujando. Por lo menos para el tema, no sé si en algún momento te has planteado el usar el digital como parte para todos los que son bocetos, esbozos, para todos esos momentos en donde no puedes estar presencialmente delante de tu página. Tampoco. No. Purista, ¿eh? En eso sí que soy purista. No, de hecho, si me tiro una semana fuera, pues la siguiente que recupero el proyecto, o sea, soy capaz de levantarme a las 4 de la mañana y a las 4:30 estar dibujando ya. No hay Ujú. problema. O sea, no. Aparte, no dibujo igual fuera de casa que en mi rinconcito. En eso sí que soy un poco maniático. Mi rinconcito, mi tranquilidad, mi música, mis referencias, mis. No es igual, no rindo igual. Con Ujú. la misma. Con la Sí, misma es tu entorno, capacidad. tu área de Sí, seguridad en donde es exacto. como que todo el mundo, me imagino que es como que el tiempo se te para alrededor Llegas al trance, que le llamo yo. sí. Cuando he tenido parejas, estás dibujando, estás ahí en trance y te dicen, oye, que quiera comprar tal cosa. Y dices, y te viene toda la mala hostia del mundo, ¿no? Y dices, me acabas de sacar de mi trance, ¿no? Mm. Pues es así, es así. Ese trance es difícil de conseguir en cualquier otra. Sí, y luego la parte emocional que tiene el dibujo, porque el dibujo siempre Claro. tiene una parte de sacar lo que uno lleva adentro. O sea, creo Sí, que sí. será uno de los actos comunicativos. Bueno, a lo mejor lo digo como dibujante, que es la parte que a lo mejor hay gente que no entiende, pero es todo lo que te saca de dentro. Si lo haces en una zona en donde estás en un confort, me imagino que es mucho más fácil. Sí, tú lo dices perfectamente y yo lo he dicho muchas veces en muchas entrevistas que me han hecho. O sea, si me dedico al tema del dibujo, no solo porque me gusta dibujar, sino porque es la mejor manera que tengo de expresarme. Expresar, sacar de dentro aquellas cosas que tengo. Mm, en la vida me han acompañado muchas personas, muchas circunstancias, todas han ido y han venido, ¿no? La única que me acompaña, aparte de mi perro, que lo he visto pasar por aquí, es el dibujo y esa forma de expresarme. Sin el dibujo no podría expresarme de la misma manera. Y es Ujú. así. Sí, es una herramienta que es catártica y el que no dibuja, pues hay muchas veces que no lo entiende. Me imagino Claro. que nos pasa lo mismo a los que no hacemos música, a la gente que se expresa con música o a la gente que escribe o sea, al final son elementos que son la manera de sacar lo que el dragón que llevas dentro, ¿no? Exacto. Sí, sí. ¿Qué, qué tal? Porque sí que me contó Josep y me parece bastante interesante. Ujú. Al final el trabajo editorial de Maldragón con Eon os ha empujado en cierta manera, os ha ayudado y Sí, siempre me gusta porque siempre parece que el editor es el enemigo y sí, es muy raro que el editor sea editor, que es una cosa que no solemos ver y en este caso sí que ha estado muy vuestra mano, tanto en el tema del formato de la edición como en alguna cosa más, ¿no? sí, de hecho, EON lo íbamos a autopublicar nosotros. Ujú. Llegó simplemente Josep, no sé si te lo comentó en la entrevista o no, le preguntó ciertas cosas de cómo podíamos llevar el crowdfunding nosotros. Y se nos ofreció publicarlo. Mm, Yo tengo malas experiencias con casi todos los editores con los que he trabajado, pero aún así sigo queriendo trabajar en una editorial y demás. Y con Raúl en Maldragón ha sido o sea, muy fácil, muy sencillo. Se ha volcado de una forma espectacular con el crowdfunding. Se sigue volcando en la edición de EON y su segunda parte, que nos ha prometido por activa y por pasiva que saldrá. Bueno, ha sido una sorpresa encontrarte con un editor como Raúl. La verdad es que sí. Ujú. Sí, sí me parece curioso porque al final Maldragón una de las apuestas que está haciendo es, uno, por un cómic que a veces muchas editoriales no se atreven a publicar a autores españoles, que es el cómic de acción,
lo que son las palomitas, eso que te hace pasártelo bien y no es intracómic, que está muy bien ese otro cómic, pero parece que dentro del mercado español muchas veces es más fácil publicar una novela gráfica de un formato contundente que otro tipo de cómic. Y aquí, tanto con vosotros como con Sal, está haciendo unas apuestas que son interesantes, ¿no? Pero sobre todo es esa puerta abierta a que, y esto es algo que comenté con Mateo Guerrero, es que cada vez que se le da oportunidades a autores, salen buenas obras. Entonces, se agradece que haya una editorial que en más o menos medida pueda llegar a daros un hueco para que podáis proyectaros, porque al final es eso, es un compañero de viaje. Sí, y a veces, como hablábamos del sacrificio que tiene que hacer un dibujante, a veces mucho. Raúl no es que sea, que yo tenga conciencia, no es que sea multimillonario, con lo cual también hace unos sacrificios a nivel personal, a veces por la editorial, por estar presente. Yo siempre bromeo con él, pero a las 7 de la mañana, yo me levanto a las 5, 5:30, a las 7 de la mañana estoy enviando mensajes y el tío, el buen hombre, me lo responde. O sea, tiene esa paciencia de decir, hostia, lo que tengo que aguantar con Abel, ¿no? Pues por parte de Raúl yo al menos le veo una calidad humana, aparte de profesional, enorme. Y mira que le había prometido ponerlo verde, pero es que no Qué puedo. decepción, ¿eh? Así no se puede. O sea, No bueno, puedo. ya veremos. Diremos que tiene el Ferrari escondido o algo de eso. Pues espero que sí, espero que sí. Bueno, y entonces, próximos proyectos, además de eso que me has comentado, de Gigantes, Gigantes, sí. además de ese trabajo para este verano, ¿tienes más cosas debajo de la alfombra ahí escondidas, preparadas? Unas cuantas. Como Eon, tengo que llevaba en el cajón unos 24 años, pues tengo dos o tres obras más de hace 20 años. Sorprendentemente, me siguen funcionando y me siguen siendo atractivas. Y sí, tengo como 4 o 5 obras que quiero ir sacando. Veremos si Maldragón sacará alguna. Es que no sé hasta dónde puedo hablar para que no me Nada. corten las No, pelotillas. vamos a ser Uy. buenos, que quiero que te sigan dejando venir a hablar conmigo. Pero básicamente después de Gigantes, ya, con Raúl ya tengo pactado otro Vale. TVO, Ujú, completamente diferente a Aeon, no tiene nada que ver, y espero que funcione ujú. también. Y para final de año, lo que te decía, esta es una primera edición que se hundió la editorial, ese es el primer tomo, y hice un segundo tomo que no salió publicado, y mucha gente se quedó a la mitad. Pues esperemos que con vía crowdfunding Penélope se vea publicado el 1 y el 2 con Maldragón. ¿Qué sería? ¿En 2 tomos o un integral? No, un integral, un integral. Ujú. 180 páginas más o menos. Ya es una obra contundente, ¿eh? 180 Y páginas. el problema, sí, ya te comentaba antes, que acabé un poco hasta las pelotillas de esta obra. Lo que pasa es que era un reto personal, también llevaba 20 años intentando sacarlo y lo terminé hace 5 años, este TVO, con lo cual no es de rabiosa actualidad el grafismo que tiene, Ujú, pero sí la historia y sí mi implicación por ella. ujú. Pues la verdad que yo siempre digo que esos partos que son tan grandes, luego al final, cuando el niño nace, pues tiene que salir bonito, no queda otra.